Hola, soy Cristina Frutos, soy abogada y hoy les voy a hablar de las inspecciones de trabajo en empresas y autónomos, de la documentación a presentar ante los inspectores y qué es lo que deben hacer al respecto. Por último, comentaré las multas y sanciones que se suelen imponer ante el incumplimiento de las normas establecidas al respecto. Pues bien, en primer lugar, hay que señalar y recalcar lo que es una inspección de trabajo y para qué sirve. La inspección de trabajo es un proceso sistemático de la seguridad social que articula para controlar el correcto desarrollo de las condiciones laborales establecidas por la normativa vigente. Este proceso puede afectar a cualquier empresa o sociedad que cuente con empleados en su plantilla. Ante la posibilidad de ser sujetos de una inspección de trabajo por parte de la Seguridad Social, hay muchos autónomos y pymes que pueden sentirse desorientados al respecto. Después de esta explicación, me voy a centrar en algo que considero importante. ¿Quién puede sufrir una inspección de trabajo? Son susceptibles de recibir una inspección de trabajo, tal y como aparece en la Ley 23/2015 del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, cualquier persona física y jurídica de naturaleza pública o privada, comunidades de bienes y sociedades cooperativas en relación a su constitución y funcionamiento respecto a sus socios trabajadores o socios de trabajo, en cuanto a tratarse de entidades responsables de cumplir la normativa de orden social. Esto es, centros de trabajo en los que se desempeñe prestación laboral, sean inmuebles, vehículos y medios de transporte, en general en los que se desarrolle un empleo, puertos, aeropuertos, entidades y empresas colaboradoras en la gestión de la seguridad social. Quedarían exentos del control por parte de la Inspección de Trabajo los centros militares dependientes de la Administración Militar, y valga la redundancia, y otros centros de trabajo que se rigen por su normativa específica, sin perjuicio de la competencia de la inspección en materias no afectadas por la misma. Llegados a este punto, vamos a tratar algo que considero también importante. ¿Cómo se produce la inspección de trabajo? Existen dos vías mediante las cuales se puede advertir a la Seguridad Social de que en una empresa o sociedad de cualquier tipo se respeta o no la ley en materia laboral. 1. Mediante denuncia, bien anónima y online, o a través del buzón de lucha contra el fraude laboral, o presentando una denuncia formal ante la Inspección de Trabajo, caso en el que se debe tramitar de manera personal y donde se adjunta identificación y firma del denunciante. Aún así, el mero hecho de que alguien presente una denuncia en materia laboral en contra de su negocio no asegura que se le asigne una inspección de trabajo. Si los datos aportados no son concluyentes, o por ejemplo si el aspecto denunciado es regulado por otro organismo o la denuncia no es fiable, esta puede ser desestimada o archivada. Y segundo caso, procedimiento rutinario. Pueden venir a revisar si cumple o no con sus obligaciones administrativas en materia laboral, notificándoselo o dándole una sorpresa. Es decir, no hay necesidad de que haya preaviso. Por otra parte, quería hacer un inciso. En el caso de que su puesto de trabajo sea su domicilio, el inspector deberá tener orden judicial o su consentimiento para poder realizar la visita.
En cualquier otro caso, no se le puede impedir la entrada a su oficina. ¿Qué pueden pedir durante una inspección? El inspector de trabajo le puede pedir que le acompañe en su visita a su oficina, que identifique a las personas que se encuentran allí, hacer mediciones en su empresa o solicitarle documentación. ¿Cómo? Justificante. Conforme la empresa está inscrita en la Seguridad Social. Justificante conforme se está pagando a la Seguridad Social. Documento acreditativo del IAE, escritura de constitución de la sociedad, etc. Y si tiene a otros profesionales contratados, también pueden pedirle, por ejemplo, recibo de salarios, parte de alta y baja de trabajadores, contratos de trabajo presentados ante la oficina de empleo, resumen de horas extraordinarias, autorización de trabajo y documentación de los trabajadores extranjeros que tenga contratados, etcétera, etcétera. Luego también, según el tipo de empresa o la actividad en la que esté usted inscrito, pues claro, ya le pedirán unas cosas u otras. Bueno, vamos a ver, quería hacer también en este punto un inciso, porque resulta que desaparece el libro de visitas de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social a partir de la Ley 23/2015 del 23 de julio de 2015. Aunque las empresas con libros de visita físicos anteriores a esta fecha estarán obligados a conservarlos durante 5 años a contar desde la última diligencia. Pero vamos, los que sean posteriores a esta fecha no es obligatorio tenerlos. ¿Qué no se debe hacer? Porque se considera obstrucción a la inspección de trabajo. Cualquier acción que retrase o impida al inspector realizar su tarea, tal es el caso de no permitir la entrada del inspector a su centro de trabajo, negar a identificarse o no presentar la documentación que se requiere y, por supuesto, coaccionar, amenazar o cualquier tipo de violencia contra el inspector. Se considerará obstrucción a todo esto. Entonces, en concreto, ¿qué se considerará obstrucción? ¿Qué acciones se considerarán obstrucción y que perturben o retrasen o impidan al inspector el ejercicio de su actividad? Pues son las siguientes. Se consideran infracciones leves, un mero retraso en el cumplimiento de las obligaciones de información, comunicación o comparecencia, salvo que dichas obligaciones sean requeridas en el curso de una visita de inspección y se refieran a documentos o información que deban obrar o facilitarle en el centro de trabajo. En segundo lugar, se consideran infracciones muy graves, por poner un ejemplo, las acciones y omisiones del empresario, sus representantes o personas de su ámbito organizativo que tengan por objeto impedir la entrada o permanencia en el centro de trabajo de los inspectores o subinspectores, así como la negativa a identificarse o a identificar o dar razón de su presencia sobre las personas que se encuentren en dicho centro realizando cualquier actividad. La coacción, amenaza o violencia establecida sobre los inspectores o subinspectores, así como la reiteración en las conductas de obstrucción calificadas como graves. El incumplimiento de los deberes de colaboración con los funcionarios de la inspección. ¿Qué hacer ante una sanción de trabajo? Tras la visita, el inspector puede levantar acta de infracción. En ese caso, en el plazo de 10 días, desde la fecha que consta en el acta, recibirá la notificación por correo certificado. La fecha del acta no tiene por qué coincidir con la fecha de la visita, ya que puede transcurrir un plazo de hasta 9 meses.
Una vez reciba la notificación, dispone de 15 días hábiles para presentar alegaciones. Es fundamental revisar la notificación, comprobar que no contiene erratas y que no han pasado más de 10 días hábiles desde que la inspección levantó el acta. Errores como este pueden considerar la notificación defectuosa y anular el procedimiento. Revise el acta para comprobar si los motivos de la sanción son correctos y si tiene pruebas que acrediten que no ha cometido infracción. Así pues, adjúntelos a su escrito de alegaciones. En el caso de que se rehúse la notificación, o bien el destinatario de la misma esté desaparecido del domicilio, la notificación sigue su curso. A pesar de ello, por lo que no es nada aconsejable que se den estas situaciones, ya que la autoridad resolverá y en la gran mayoría de los casos confirmará la propuesta de sanción hecha por la inspección. Igualmente, le notificarán la resolución, disponiendo esta vez de un mes para interponer un recurso. Por último, voy a poner algunos ejemplos de sanciones, infracciones y multas que se pueden imponer, y la cuantía de las mismas, como por ejemplo, vamos a ver, en primer lugar, las cuantías de las sanciones en materia de relaciones laborales y empleo, seguridad social, emigración, movimientos migratorios y trabajo de extranjeros, así como la obstrucción, se sancionarán del siguiente modo. Graduación y calificación en euros. Por ejemplo, graduación leves, mínimo, de 60 a 125 euros. Medio, de 126 a 310 euros. Máximo, de 311 a 625 euros. Vamos a las graves. Mínimo, de 626 a 1.250 euros. En su grado medio, de 1.251 a 3.125 euros. Máximo, de 3.126 a 6.250 euros. Muy graves. Mínimo, de 6.251 a 25.000 euros. En el medio, de 25.001 a 100.005 euros. Y máximo, de 100.006 euros a 187.515 euros. En siguiente lugar, las infracciones graves por no solicitar la afiliación inicial o el alta de los trabajadores que ingresen a su servicio o solicitar la misma como consecuencia de actuación inspectora fuera del plazo establecido. A estos efectos se considerará una infracción por cada uno de los trabajadores afectados. No solicitar los trabajadores por cuenta propia su afiliación y hasta 3 altas dentro de cada año natural, el correspondiente régimen especial de la Seguridad Social, o solicitar las mismas fuera del plazo establecido, como consecuencia de actuación inspectora. También, dar ocupación como trabajadores a beneficiarios o solicitantes de pensiones u otras prestaciones periódicas de la Seguridad Social, cuyo disfrute sea incompatible con el trabajo por cuenta ajena, cuando no se les haya dado de alta en la Seguridad Social, con carácter previo al inicio de su actividad. Se sancionará con la multa siguiente. En grado mínimo, de 3.126 a 6.250 euros. En grado medio, de 6.251 a 8.000 euros. En grado máximo, de 8.001 euros a 10.000 euros. La infracción muy grave por dar ocupación como trabajadores a beneficiarios o solicitantes de pensiones u otras prestaciones periódicas de la Seguridad Social, cuyo disfrute sea incompatible con el trabajo por cuenta ajena, cuando no se les haya dado de alta en la Seguridad Social con carácter previo al inicio de su actividad. Se sancionará con la multa siguiente. En grado mínimo, de 10.001 euros a 25.000 euros. En grado medio, de 25.001 a 100.005 euros.
En grado máximo de 100.006 euros a 187.515 euros. Pues bien, he comentado las multas que se dan más asiduamente, pero obviamente hay muchas más infracciones, sanciones y multas, ya dependiendo del caso. Así que hasta aquí todo. Muchas gracias.